¿Alguna vez has pensado que tu hijo es tonto o te han hecho pensar que lo es? Obviamente no es la mejor palabra para describirlo. Y seguramente no es que sea tonto, sino que tenga algún problema tanto del desarrollo como del aprendizaje o alguna dificultad añadida. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo es qué problemas puede tener tu hijo que le pueden causar esa dificultad en el aprendizaje y un retraso escolar. Hola, soy Inés Machi, médico pediatra, y hoy vamos a hablar de las dificultades en el aprendizaje de los niños. ¿Por qué mi niño parece que sea tonto? ¿Por qué mi niño no va bien en el colegio? ¿Por qué se ríen de él en el colegio? ¿Por qué le cuesta tanto sacar buenas notas? Seguramente se deba a alguna de las causas que te voy a contar a continuación. Por cierto, para seguir aprendiendo más cosas, suscríbete y dale like. Para empezar, hay que decir que estos niños seguramente no lo estén pasando bien. Es decir, a un niño, a una persona adulta, no nos gusta sentirnos diferentes, inferiores a los demás, que nos está costando trabajo o más trabajo hacer lo que otros hacen de forma más fácil. Entonces, lo último que necesita un niño en estas circunstancias es sentirse menospreciado o menos valorado. Si necesita ayuda, hay que dársela, por supuesto que sí, pero intentar no hacerlo sentir mal simplemente por el hecho de tener a lo mejor alguna dificultad para desempeñar la función escolar. Primero vamos a hablar de los trastornos en las facultades básicas, es decir, por ejemplo, es verdad que hay niños que tienen una inteligencia límite. ¿Y esto qué significa? Su inteligencia está en el límite de lo normal por debajo. Entonces, en este caso es verdad que el niño tiene una capacidad intelectual menor que los demás. Para conseguir lo mismo, debe de esforzarse más y hay veces pues que no va a conseguir el mismo resultado, pero porque inherentemente tiene una capacidad intelectual menor. Estos niños van a necesitar que se les preste un poco más de atención y más ayuda para realizar sus actividades y aprender. También nos podemos encontrar ante un trastorno del lenguaje. Son niños que en principio su inteligencia es normal, pero van a tener problemas en cuanto al desarrollo del lenguaje. Les va a costar más hablar y a lo mejor ya tienen una edad en la que deberían de hablar y no hablan o hablan poco. Aunque sean niños que a priori no tienen una inteligencia baja, esto les puede condicionar obviamente problemas en el colegio porque al final no van a poder leer en voz alta, no se van a poder relacionar, no van a poder defender sus trabajos, entonces les va a causar un retraso escolar. Estos niños van a necesitar también una ayuda para el aprendizaje. Hay otra cosa parecida, pero que no es igual, y se trata de la dificultad para articular palabras. Los niños saben hablar, saben el lenguaje, pero les cuesta articular bien las palabras, es decir, los sonidos no los hacen bien. Entonces, esto pueden ir aprendiendo, pero si a la larga siguen con dificultad para articular palabras, les va a dar problemas también en cuanto a la interacción social, en cuanto a presentar trabajos, defenderse públicamente. Entonces, obviamente, si tienes una dificultad para articular palabras, a la larga esto te va a dar problemas en el colegio. Luego está la famosa dislexia. Es un trastorno que se ve en más del 10%. ¿Cuántas veces le han dicho a un niño que es tonto, que no puede aprobar los exámenes, que no será nada en la vida, solo porque tiene dificultades a la hora de leer y de escribir? Seguramente ese niño tiene una inteligencia normal, pero tiene una dificultad a la hora de asociar sonidos con palabras. Y esto hace que le cueste mucho leer, que lea mucho más lento, que memorice las cosas mucho más lento y que le cueste escribir también. Estos niños pues, van a requerir más tiempo para hacer un examen, por ejemplo, o para estudiarse de memoria algo, más que a otra persona, pero porque tienen este problema de que mezclan palabras y no las asocian bien. Luego a lo mejor le pones un examen de matemáticas y lo hace súper bien, pero las letras, las asignaturas que tienen mucho texto, les van a costar mucho más. Esto con ayuda y refuerzo también lo pueden mejorar. Y al igual que existe una alteración para leer, también existe una alteración para los números. Y se trata de niños que también a priori tienen una inteligencia normal, se desempeñan bien en el resto de asignaturas, pero a la hora de hacer cálculos, sumar, restar, ordenar números, seguir un orden, hacer cálculos, lo pasan muy mal. Esa capacidad la tienen alterada. Entonces, pues es verdad que
en ciertas asignaturas van a necesitar a lo mejor un apoyo para poder sacarlas adelante. Y esta que me gusta porque me siento identificada es una alteración en la escritura, se llama disgrafía, son niños que leen bien, se expresan bien, hablan bien, son inteligentes, pero a la hora de escribir, escriben muy mal, tienen una letra muy mala y que puedes pensar, madre mía, este niño es tontito, que no sabe escribir. Pues no, no van por ahí los tiros. Tienen simplemente dificultad a la hora de escribir bien las palabras. Yo es que de pequeñita escribía muy mal, ya se veía que iba a ser médico y efectivamente hoy en día soy médico, pero con una letra un poco regular. Y eso no te hace menos inteligente ni menos capaz, pero es verdad pues, que van a necesitar a lo mejor más tiempo para tener una letra más aceptable o a lo mejor pues, no consiguen escribir bien nunca. Por último, los hiperactivos, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay niños que tienen más déficit de atención y otros que tienen más hiperactividad. Al final, la cuestión es que son niños que tienen mucha necesidad de movimiento, no se pueden estar quietos, se tienen que levantar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y les cuesta centrarse. Entonces, claro, tú tienes a un niño que está haciendo una tarea, pero de repente es que no puede estar quieto tanto rato, tiene la necesidad de levantarse, hacer esto. Entonces, al no poder estar centrados en una misma tarea, prestarle atención, les va a costar más aprender, les va a costar más atender en clase. No son tontos, pero les cuesta más por el hecho de que no pueden estar centrados ni pueden estar quietos. Para esto hay, aparte de terapia tipo psicológica y demás, también hay medicaciones, que esto según el caso, pues el neuropediatra le puede recetar medicación que la verdad es que suele ser bastante eficaz. Tenemos otro tipo de problemas, que serían los de enfermedades físicas. Por ejemplo, los problemas en la audición, en la escucha, son la causa más frecuente de dificultad en el lenguaje en el primer año de vida. Los niños que en el primer año de vida les cueste mucho aprender a hablar, habría que ver que no tengan algún problema en el oído. También incluimos en este grupo los niños que tienen alguna dificultad en la visión, niños que no ven bien de lejos o de cerca, les cuesta leer, les cuesta fijarse en la pizarra, pues hasta que se dan cuenta de ese problema, ese niño puede estar sacando malas notas o le está costando aprender, pero ¿por qué no ve bien? Y nadie se ha dado cuenta. Y luego hay enfermedades que por el hecho de tenerlas puede hacer que los niños vayan menos a clase. Por ejemplo, dolores abdominales. Hoy en día es muy frecuente que los niños y los mayores tengan dolores abdominales que la mayoría de veces son funcionales, es decir, no hay una causa de enfermedad. Duele pues, por el estrés, por problemas socioemocionales, da igual. La cuestión es que hay gente que tiene más sensibilidad en la barriga y le duele mucho. Entonces son niños que, como siempre les duele la barriga, al final dejan de ir al colegio. Y esto no está bien. De hecho, que te duela mucho la barriga un día, es comprensible que no vayas. Pero si eres una persona que de normal tiene problemas de barriga, lo último que tienes que hacer es dejar de ir al colegio o dejar de hacer tus tareas del día a día, porque entonces no normalizas eso y tú mismo, cada vez que tienes el dolor, te sientes que eres un enfermo y que te tienes que quedar en la cama y que eres incapaz de hacer una vida normal. Y justamente eso no va bien, hay que intentar normalizar y llevar una vida lo más normal posible, ir al colegio, relacionarse, hacer sus deberes, porque si no el niño no va al colegio, el papá no va a trabajar y esto entonces es un desastre. O por ejemplo, niños que tienen mucho asma y que suelen tener muchas crisis, entonces el padre por miedo lo deja en el cole, que ha habido una epidemia de no sé qué, que no sé cuánto, pues mejor lo dejo en casa. Esto pues también puede dar problemas a la hora del desarrollo escolar. Y luego pues niños epilépticos, ¿no? Hay niños que tienen muchas crisis o hay crisis que no son de convulsión, que son de que simplemente desconectan. Entonces el niño puede estar en clase como si nada y durante 10 segundos desconecta y esto le puede pasar varias veces. Hay tipos de epilepsia que son así. Entonces son niños que aparentemente tú no te das cuenta de que está con una crisis, pero sí que la está teniendo, entonces desconecta tantas veces a lo largo del día que no puede prestar bien atención en clase, que no puede estudiar bien. Los problemas psicoemocionales. Estos también son muy frecuentes. Los vamos a ver, por ejemplo, cuando hay algún problema en la dinámica familiar. Los papás que se acaban de divorciar, que ha habido algún acontecimiento vital como la muerte de algún familiar, que el niño no se sienta bien en casa porque no tiene una buena relación con los padres. Cualquier problema de estos va a influir muchísimo en cómo el niño se desempeña en el colegio y cómo estudia después en casa. Y paradójicamente, algunos niños superdotados también van mal en el colegio. ¿Y esto por qué?
porque los niños llegan a ser tan inteligentes que se adelantan al profesor y como ya lo entienden todo, dejan de prestar atención porque se aburren y como ya no prestan atención, va y después suspenden. Entonces, cuidado con esto, porque puede ser que tu hijo sea muy inteligente y así todo le vaya mal. Y finalmente, se puede deber también a problemas en la escuela. Puede ser que no tenga buenas relaciones, que a lo mejor el profesor o la profesora con la que está no le caiga bien, que tenga problemas con él, con ella, que no se sienta identificado o que se sienta muy reñido, que no se sienta a gusto en esa clase, entonces el niño va con miedo o con malestar al colegio. O lo que es más frecuente, el acoso escolar, el bullying. Estos niños van con miedo, van con ansiedad al colegio, no se sienten bien allí y tampoco se sienten bien después en casa. Entonces esto puede dar mucho problema. Si crees que tu hijo está sufriendo acoso escolar, esto hay que hablarlo con los profesores, con el orientador escolar. Esto hay que buscarle una solución. Hay niños muy crueles y no podemos dejar que esto pase, porque hay niños que a veces se echan a perder por el maltrato que han tenido en el colegio y esto no se lo merece nadie. Y luego hay niños que simplemente no les gusta el colegio, que prefieren jugar y que es que no les apetece prestar atención. Y hay veces que se lleva al extremo y hay niños que tienen un desinterés total, que es que por mucho que tú le expliques lo importante que es estudiar, lo importante que es hacer los deberes, que hay que pasar de curso, que hay que aprender, tienen un desinterés total y es que para nada, es que esto es muy difícil de tratar porque no le ven un sentido a estudiar, a hacer los deberes, a pasar de curso, no le ven sentido. Entonces es muy difícil cambiarles el chip a estos niños, pero hay que intentarlo porque si no pueden tener un fracaso escolar desde muy pequeños. Puede ser que el caso de tu hijo sea alguno de estos que he dicho y que te hayas sentido identificado o identificada. Deberías de hablar con su tutor o tutora del colegio, con el orientador escolar e incluso con el pediatra, porque es verdad que a veces según el problema que tenga el niño, pues se puede derivar a atención temprana. La atención temprana es como si fuese una escuela en la que se ve de manera global al niño, con logopeda, con psicología, y lo que se intenta es que el niño, antes de empezar el colegio, en los primeros años de vida, ya esté teniendo ayuda para el aprendizaje de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se derivan los niños con trastorno del espectro autista, con trastornos del desarrollo del lenguaje, y entonces ya se van practicando y ya se van reforzando algunas funciones básicas para que cuando llegue al colegio ese niño ya tenga un poquito más de nivel y no vaya con tanto retraso. Sobre todo, lo que hay que intentar hacer es no hacer sentir mal al niño, reforzarle los buenos hábitos, hacerle sentir bien, hacerle sentir capaz y que tenga también una disciplina y una ayuda para poder salir adelante con sus deberes, con las tareas, en la escuela, con los exámenes y que tenga a largo plazo un mejor futuro. Espero que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.